Muchas gracias, profesor Morales. Quizá añadir, por el lugar que ocupamos de Monachil, en la periferia de Granada, que precisamente también las cubas se utilizaron en la época islámica como zahuillas, como rábitas o rábidas, y precisamente una población cercana aquí, que todos queremos mucho, que es la Zubia, su nombre viene precisamente de una zahuilla, a zahuilla, que posiblemente fuera una cuba situada en la vecina población de la Zubia. Por eso es importante esta temática que estamos comentando. Pues vamos a continuar con la profesora Pilar Mogollón Cano Cortés, que es catedrática de la Universidad de Extremadura. Ella ha tenido distintos cargos en extensión universitaria como vicerrectora, directora de su departamento, pero ha trabajado fundamentalmente el tema del mudéjar en la zona de Extremadura, que tiene mucho que ver con el tema de las órdenes militares, que son las encargadas de la conquista, nunca reconquista, conquista de la zona entre Portugal, lo que es actualmente Portugal, y el Reino de Castilla. También trabaja esas interacciones que casi todos los ponentes, como están viendo, de las relaciones entre la cultura cristiana y la cultura islámica durante el desarrollo de la Baja Edad Media. Ha participado en proyectos importantes como Acalapi, que compartimos, que era la aportación de la cultura árabe a América a través de la península ibérica, que nos permitió ubicar influencias islámicas en el desarrollo de la arquitectura y también de las artes plásticas en el mundo americano. E igualmente trabaja, ya que ocupa un lugar importante en Extremadura, en relación con Yuste, el lugar de la muerte del emperador Carlos V, en las rutas itinerarios de Carlos V, que tiene un carácter, digamos, europeo. Gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros esta tarde, y nos va a hablar sobre el templete del monasterio de Guadalupe en Extremadura, que es una de las obras cumbres. Ayer hablábamos de cuál era la obra más importante del mudéjar, pues precisamente una de las más importantes. No hay que hacer los 40 principales de la cadena SER, bueno, me da igual, pero sí, Guadalupe es una de las obras fundamentales del arte mudéjar. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero empezar, como ha hecho anteriormente el profesor Morales, dando las gracias tanto al profesor López Guzmán, coordinador de este seminario, como al Ayuntamiento de Monachil por organizar, colaborar y permitir que nos reunamos y podamos también a un público, tanto de especialistas de máster de la Universidad de Granada como público interesado en general, poder transmitir los trabajos en los que desde hace tiempo venimos dedicando nuestro tiempo y muchas complicaciones que hemos tenido también a la hora de definir y de llegar a determinadas conclusiones sobre lo que ahora a continuación les voy a exponer. Como antes comentó el profesor López Guzmán, en este caso me voy a centrar en una obra muy concreta. Para ello, indudablemente, antes voy a tratar de analizar en qué contexto, en qué edificio y en qué circunstancia se lleva a cabo el templete del monasterio, el templete mudéjar del monasterio de Guadalupe. No sé si han ido a Guadalupe, pero es un lugar realmente rodeado de montañas, de difícil acceso, y que vamos a ver cómo desde muy pronto viajeros, peregrinos, van a visitar en la Baja Edad Media este lugar, a pesar de no tener un destino, no estar de paso, sino que es un lugar al que se tiene que ir expresamente y que ya fue reconocido a finales del siglo XIX, declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico, el primero que se declara de Extremadura, y años más tarde, un siglo más tarde aproximadamente, va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Hoy forma parte de todo un conjunto donde el paisaje, el entorno que rodea el monasterio también ha sido reconocido al formar parte de esa red europea y mundial de los geoparques declarado en el año 2011. El origen de este monasterio
tiene lugar en la Baja Edad Media debido a la aparición, según nos cuentan las crónicas, de la Virgen a un pastor cacereño, Gil Cordero, que estaba en la zona de las Villuercas, en la sierra, pastando su ganado, y se le muere una vaca y va a buscarla, y en el momento de eliminar o sacar la piel, desollar la vaca, se le aparece la Virgen y le dice que ahí está enterrada su imagen, que vaya a Cáceres, que se traiga a los sacerdotes y que en determinado lugar la busquen o la excaven, y que ahí está la imagen, y que haga en ese espacio una ermita en su lugar. El lugar, el punto, tenemos noticias las más tempranas documentadas de la primera cuarto del siglo XIV, momento en el que ya sabemos que había una iglesia y un hospital. Pero va a ser realmente en el siglo XIV, segunda mitad, a partir del año 1340, cuando Guadalupe ya ha desarrollado, el monasterio de Guadalupe, ha desarrollado toda una vitalidad y es un punto, un núcleo de recepción importantísimo de peregrinos. Tanto es así que el rey Alfonso XI, con motivo de la batalla de la victoria del Salado, él se había encomendado a la Virgen de Guadalupe. Tenemos la carta fundacional en la que dice que en el lugar donde había una pequeña ermita se haga una iglesia más grande, porque los peregrinos que venían hasta aquí en el año 1340, rodeado de montañas y sin ni por supuesto avión, tren, que hoy todavía no tenemos en Extremadura, pero ni caminos en condiciones, llegaban a centenares. De modo que el lugar, el espacio, se había quedado pequeño y ya había sido, digamos, regentado por un priorato secular dependiente del arzobispado de Toledo. Muy pronto este monasterio, además de Alfonso XI, los monarcas sucesivos van a convertir este lugar, la Virgen de Guadalupe y el monasterio, en un patronato real, como vemos ahí en ese cuadro donde se representa, del siglo XVIII, donde se representa a la Virgen de Guadalupe de José Uceda, con Alfonso XI y con los reyes católicos, y es un lugar que poco a poco va a tener una mayor devoción, lugar de encuentros de monarcas, de embajadores, lugar de llegada de peregrinos, de santos. Va a ser un centro espiritual de primer orden, un centro mariano que, según los especialistas, se viene considerando como el más importante de España durante la Edad Media y la Edad Moderna. La imagen original es la que tienen ahí en la parte superior a su derecha. Es una talla que se viene datando entre el siglo XII y siglo XIII, y que ya sabemos que en el siglo XIV estaba revestida, como vemos en la imagen del cuadro central. Estas son las etapas en las que va a evolucionar el control, quienes están a cargo del monasterio de Guadalupe. Como he comentado antes, primero hay un priorato secular que va del año 1340 a 1389, que es quizás esta fecha la más importante, porque debido al número de cada vez mayor de peregrinos se requería que fuera regentado por un priorato regular, de modo que van a llegar los jerónimos, una orden española que estaba recién fundada, y se van a instalar en el monasterio de Guadalupe durante 5 siglos, hasta la exclaustración del año 1835. A lo largo de este periodo vemos cómo en la primera etapa existía ya, antes de que llegaran los jerónimos, una iglesia que manda hacer Alfonso XI. Estaría ubicada en este espacio, se conserva el resto del ábside mudéjar, la torre de las campanas y todo un perímetro amurallado que va a dar al conjunto de Guadalupe un aspecto defensivo, que va a ser
señalado por los diversos viajeros. Voy a aprovechar unas pequeñas frases, fragmentos de viajeros que llegan a Guadalupe y que nos describen, como la relación que hace el alemán Gabriel Tresel, que dice que está situado la ubicación entre altas montañas, ásperos y difíciles caminos, ya lo hemos comentado, dice que es fama que en ninguna región de la cristiandad suele haber tan gran concurso de gentes como aquí por devoción y piedad. El monasterio parece una ciudad y en él se dice cada día a lo menos 100 misas. En la época de los Jerónimos llegó a tener más de 100 frailes. Y es tan rico este convento que tiene todas las cosas necesarias como no lo es ninguna ciudad alguna. Y sabemos que aquí hubo taller de bordado, se hicieron libros miniados, talleres de orfebrería, etcétera. Otro viajero muy conocido que viene también aquí a Granada y nos describe fantásticamente una ciudad que acababa de ser, que había pasado a manos cristianas. En el año 1495 está en Guadalupe y de nuevo nos dice lo difícil que era el acceso. Tras cabalgar fuertemente por altísimas e intransitables montañas, llegamos al famosísimo y celebrado monasterio de Guadalupe. De modo que estos viajeros hicieron por llegar a Guadalupe porque ya tenía una fama y era conocido, y además para visitar a la Virgen de Guadalupe. Otro viajero, Andrés Navajero, embajador, que también va a estar aquí, con Carlos V va a tener descripciones tanto de Granada como de Sevilla, pues llega también a Guadalupe. Y nos dice que es hermosísimo, que está muy bien labrado, que tiene hermosos jardines poblados de naranjos y cidros, al igual que lo había en todo el valle. Y tiene abundantes manantiales. Y esta es hacia donde yo me quiero ir acercando para comprobar el templete, analizar ese templete en medio del claustro. Esto lo dice Andrés Navajero en el año 1526 y años antes sabemos que habían llegado, como hemos comentado, los Jerónimos a Guadalupe, y un cronista del Jerónimo de finales del siglo XV nos dice que cuando llegaron los Jerónimos a Guadalupe, al monasterio, tuvieron que hacer muchos trabajos porque realmente lo que estaba era una iglesia, una torre, la que vemos aquí al fondo, y todo un recinto, un perímetro amurallado con torres, y los jerónimos se van a encargar, nada más llegar, de llevar a cabo una serie de trabajos y de obras adaptadas para adaptar el edificio que ya existía a una nueva necesidad, como era una vida en lo que es una comunidad religiosa. De modo que en torno al patio que había ya cercado por un perímetro de murallas y de torres, se va a hacer este claustro, el denominado claustro de los Mudéjar, también de los Milagros, porque con el tiempo se instalaron aquí una serie de cuadros que hacen alusión a los milagros de la Virgen de Guadalupe o procesión, porque se hacen todavía la procesión el día de la Virgen de Guadalupe. Y este claustro, que es el que vemos que se lleva a cabo en los últimos años del siglo XIV, primeros años del siglo XV, cuando llegan los jerónimos, es una obra que cubre un espacio muy amplio, unos 45 metros de lado por cada lado, con 2 cuerpos de galerías, de arquerías, que realmente, porque sabemos que es un monasterio, pero realmente vemos cómo se van a dar cita toda una serie de elementos de tradición islámica, de tradición almohade en este espacio, en este lugar, con la presencia de arcos túmidos, sobre todo con herradura apuntados, marcados al alfiz sobre pilares achaflanados, doble número de vanos en la parte alta para crear una intensificación de ritmos en la planta superior respecto a la baja, menos en la primera zona, donde vemos unos arcos de herradura, que debió ser por donde comenzó a llevarse a cabo las galerías del claustro, que ocupan este lado, la zona este,
y a los 5, me parece que son 5 arcos de herradura, se cambia el plan, se cambia el diseño y ya se opta por todo el espacio, las galerías, que utilizar arcos de herradura apuntados. Nos dice el padre San José, un cronista del monasterio del siglo XVIII. Dice, la arquitectura de este claustro es a lo moraico, de gusto moro, de gusto antiguo. Y aunque no es pulido en este orden, estamos hablando del siglo XVIII, en un momento en el que ya se había hecho la iglesia nueva, barroca, y momento en el que Manuel de Larra Churriguera está transformando el interior del templo de la iglesia al nuevo modo, al nuevo gusto ya del barroco, es contemporáneo, dice, aunque no es pulido en este orden, ni a la materia que es de cal y ladrillo, la favorece por su hermosura. Se ha mirado siempre con mucho aprecio por ser obra de aquellos primeros monjes de cuyas venerables vidas hacen alusión nuestra historia. Este claustro estuvo a punto de ser derribado en el año 1515. Tenemos constancia por las actas capitulares que se decide hacer un nuevo claustro, que se iban a traer jaspes, que se iban a hacer de mármoles y se iba a derribar el claustro antiguo, el que le habían hecho los primeros padres. Pero finalmente se decide que se mantenga porque se consideraba que era de la época fundacional y que era una cosa apreciada por ser el esfuerzo y el comienzo de los jerónimos de aquí en Guadalupe. De modo que por ese sentimiento de antigüedad y de aprecio va a ser por lo que se mantenga en pie la obra que estamos viendo. Un inglés que va a pasar, vino primero a España, hace una guía de España y Portugal, pero también regresa posteriormente a Logrosán, una población que está muy cerca de Guadalupe, para analizar las minas de fosforita, que allí son importantes. Pues en el siglo XIX viene y hace un relato también de Guadalupe y nos dice que hay 2 grandes patios, uno de estilo ojival, es la que va a ser el conjunto de la enfermería y botica, que se hace posteriormente en el siglo XVI, y otro dice decididamente de diseño árabe. Y en el centro del patio principal se levanta una especie de templo de arquitectura ojival. Ya nos está mencionando, significando ese templete que es el que luego vamos a comentar. Este templete forma parte, está ocupando el centro del patio, un patio de andenes cruciformes y que en los espacios restantes del cuadrilátero se cubrieron originalmente, por la documentación que tenemos, los relatos que nos dan esos viajeros, de frutales, de naranjos, limoneros y cipreses. La obra que luego se ha llevado a cabo a principios de este siglo por Carmen Feliu y Laura Martínez, que obtuvo el premio Europa Nostra, han modificado en cierto modo con unos setos, justificando ese gusto de la cería que va a dominar, como vamos a ver, en la decoración del templete. Tetzel, que antes hemos comentado, nos dice del claustro grande, singularmente suntuoso y bien construido, con magníficas galerías y fuentes. A él realmente le llama la atención porque era alemán, que había venido viajando y recorriendo parte de Europa, le debió resultar sorprendente este claustro de un monasterio especialmente significativo de gran devoción y que se utiliza expresamente unas fórmulas artísticas mudéjares, un modo mudéjar. Y que Münzer nos dice que la parte alta era especialmente agradable y devoto. Cualquiera puede coger del árbol naranjas con la mano. No puede describirse toda aquella hermosura. Por tanto, vemos qué era lo que cubría, qué vegetación había y que, formando parte con esos cuadriláteros del patio con andenes cruciformes, en el resto estaba ocupado todo por vegetación que se fue perdiendo, sobre todo con la desamortización.
De nuevo, seguimos con otra crónica y que antes hemos mencionado del Padre San José, donde de nuevo nos dice que es un hermoso patio con naranjos y limones, que tiene además ese plan, 4 lienzos cubiertos de un pulido cimborrio al modelo del de la Capilla Mayor en todo su artificio. Se está refiriendo expresamente al templete que dice que es similar a ese cimborrio que ocupaba la iglesia. Realmente por dentro vamos a ver cómo es tiene una cubierta de 8 paños con nervios, como tiene también el cimborrio, pero vamos a ver cómo su estructura, su diseño es totalmente distinta a la hora de concebirlo. Este fue un viajero franciscano portugués que viene a Guadalupe, camino, pero viene de Guadalupe a Guadalupe y él iba a Roma y viene a Guadalupe para traer una ofrenda al monasterio porque el rey de Portugal siempre han tenido una buena conexión, Guadalupe, y relación y gran devoción con Portugal y con los monarcas. Trajo una ofrenda a la Virgen de Guadalupe y de ahí que se desvía cuando llega por Badajoz, en vez de continuar camino hacia el este, se desvía para llegar al noreste, para llegar a Guadalupe, y nos dice que este claustro hay 2 fuentes puestas cada una de ellas debajo de un edificio redondo, armado sobre columna, y uno de ellos con un hermoso y alto cupulín de azulejos. Es la primera vez donde se menciona precisamente ese remate cubierto con azulejos que va a caracterizar a este edificio. Y nos habla de las fuentes que tenía. Por un lado hay una que es el lavatorio, que está al lado del refectorio, y por otro lado otra fuente que es esta, la que está cubierta por ese cimborrio, como antes hemos comentado, por ese templete, y tenía una fuente de metal sobre una columna de mármol que desapareció en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, y que no se ha vuelto a saber, no se ha vuelto a tener noticia de ella, pero que era similar. Era similar a la del lavatorio. Dice, el suelo de esta capilla alrededor de la dicha fuente está todo labrado de azulejo de muy rica y prima obra. Está todo, como pueden ver, los restos que se conservan en el espacio que ahora mismo estamos viendo, de la fuente que está en un ángulo del claustro, como una serie de alicatados de azulejo cubría todo el frente, tenía una columna y una taza donde había una serie de inscripciones, y gracias a esa inscripción sabemos, por un lado, la fecha en la que se lleva a cabo, por otro, el autor, en tiempo de quién se hace, y que había toda una serie de laudas dedicadas a la Virgen. Estamos ante un templo mariano. Bueno, a ver cómo voy a abrir esto. Necesito ayuda. Para pasar a la siguiente, por favor. Siguiente. Esta, sí. Vale, gracias. Esta es la inscripción que a través de una crónica, un libro, un texto publicado en el siglo XVI del padre Talavera, sabemos la fecha del año 1405, que esta fuente fue realizada por Juan Hispalensis, Fray Juan de Sevilla, y en tiempo del padre Fernando Ñáñez, que fue el primer prior que llega a Guadalupe. De modo que conocemos al autor, conocemos en qué tiempo de qué prior, que fue el primer prior Jerónimo de Guadalupe, y en el año 1405. Y como podemos ver, ese templete tiene una forma que nos recuerda el hecho de hablar la última, me permite relatar utilizar parte de los argumentos que ya se han empleado en torno a las yeserías, en torno a la decoración, las lacerías, y recuerda esa cuba que antes acabamos de ver, pero con una transformación, porque realmente tiene una base, en la parte baja es un cuerpo cúbico, pero que tiene añadido
unos contrafuertes en los ángulos que nos habla de otra manera de construir, pero que en la parte alta se corona por un remate piramidal de forma octogonal, de base octogonal, que va decreciendo en altura. Está la parte inferior, cada uno de los frentes de este templete está cubierto de yeserías con labor de lacería en la que se intercala, variada en cada frente, en la que se intercalan jarros de azucena, los jarrones de azucena alusivas a la Virgen, inscripciones de Jesús y de Ave en la parte de los nudos que estamos viendo en las lacerías curvas que vemos aquí, y con el espacio ya se transforma desde el primer momento, no se utiliza para el cubrimiento esas trompas que acabamos de ver, sino que se cierra, se monta ya sobre una estructura poligonal, octogonal, porque en la misma base estamos en los 4 lados, donde se incluyen las columnas pareadas, ya se adelantan del cuadrilátero para ir dando esa forma poligonal que vemos aquí, que es de donde va a arrancar un detalle de las lacerías y las inscripciones, Ave en este caso, Jesús en otras. Este primer cuerpo, rematado con modillones de lóbulo, lo acaba de comentar el profesor Morales, que aparece en la mezquita Omeya, pero que procede, ya tiene sus orígenes en el Islam anteriormente. Y este es el remate interesantísimo, original, que encontramos en Guadalupe para cerrar esa bóveda que estamos viendo de paños, 8 paños, sobre nervios, y el remate es como si fuesen 3 coronas que van decreciendo en altura en el exterior, como a modo de escamas, que está decorado con paños de rombos, paños de sefka, en los que se incluye el mortero, la policromía, la cerámica vidriada, y se remata todo, como vemos, una especie de yamur, unas bolas en la parte superior coronada por una cruz. Para finalizar, una frase de un francés, Émile Bertos, que en el año 1911 hace una guía de España y Portugal, y cuando viene a Guadalupe dice que merece la pena llegar hasta aquí, dice, por ser no solo el lugar de las más hermosas obras de artes olvidadas en España. Tiene una colección riquísima de toda la época, desde el mundo medieval hasta época actual del arte en España, dice, sino por lo que es el edificio, sino por ser ellos solo como un viaje a Europa, en resumen, y una excursión a Oriente por añadidura. Es de lo que estamos hablando. Europa, Oriente, se funden, se crea una nueva obra, hay un nuevo concepto, un nuevo modo, y en este caso hemos visto cómo lo utilizan reyes, cómo lo utilizan obispos, pero también comunidades religiosas de gran importancia, porque veíamos cómo venían aquí peregrinos de todos los lugares de Europa a visitar a la Virgen de Guadalupe. Reyes, aquí se bautizaron los 2 primeros indios que vienen con Cristóbal Colón. Aquí vienen escritores como Cervantes, como Peregrino, de modo que es un núcleo de la Sierra de la Villuerca, abandonadas casi en medio en el extremo noreste de la comunidad de la región de Extremadura, aparece este conjunto de piezas, de obras, que no solo nos están hablando de lo importante de la devoción y de lo que se quiso hacer, sino que hay una continuidad del mudéjar a lo largo de un larguísimo periodo de tiempo. Estamos hablando del mudéjar que se va a continuar aquí en las distintas edificaciones desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Nada más. Muchas gracias.